Buenos días, iniciamos ahora la cuarta lección de la Pamplona moderna de los años 50 al 65. Trataremos ahora de San Juan, llamado también tercer ensanche de la ciudad. Como dijimos, para entender estos años hay que entender de dónde proceden, y proceden de la poderosísima arquitectura española de los años 30, desde el final del reinado de Alfonso XIII, que fue llamada la Edad de Plata por sus conquistas culturales impresionantes en literatura, poesía, pintura, escultura y por supuesto arquitectura. Y fijaros que esta arquitectura de los que vimos en los años 30-50 estaba basada en dos tendencias esencialmente. Este es el edificio Capitol en la Gran Vía. La Gran Vía se hace durante la época de Alfonso XIII y se continúa después, y es considerada una de las avenidas más hermosas del mundo. ¿Por qué? Porque es una avenida de una enorme escala, con esa escala cosmopolita, casi americana, casi hispanoamericana, de las grandes avenidas de América hispana, con edificios altísimos, con grandes hoteles, edificios de oficinas, que forman esos años 30 tan impresionantes en Europa, y que sin embargo son una premonición de la guerra que va a venir. Fijaros que es una arquitectura que está basada en la gran escala heredera de la Belle Époque, de los grandes edificios monumentales de la época de Alfonso XIII y de toda Europa, pero que tiene ya muchísimas cosas ya de los nuevos movimientos, del racionalismo, del art déco, del expresionismo, y que logra una arquitectura monumental absolutamente moderna. Este edificio es considerado uno de los edificios más hermosos de Europa de ese momento. Es decir, que España estaba a la vanguardia de los hallazgos arquitectónicos, porque estaba sabiendo mezclar elementos de una gran potencia, el art déco, el expresionismo, el racionalismo y en parte también la gran escala del clasicismo. Y junto a esta corriente va a haber en España una segunda corriente que estaba en todo el mundo, que era la de la vuelta a un clasicismo, pero a un clasicismo moderno, es decir, a un clasicismo que no tuviera nada que ver con el clasicismo barroco de la Belle Époque, de los imperios centrales, sino que era un clasicismo moderno, en el sentido de la búsqueda de la austeridad, de la búsqueda de la gran escala moderna, del infinito ritmo. Por eso esta arquitectura al final fue adoptada no solo por los regímenes nazis y fascistas, sino también por el comunismo y también por el mundo norteamericano de Roosevelt, con su teoría de la nueva era, que trataba de superar el paro obrero haciendo muchos edificios institucionales, carreteras, presas. Y para eso este estilo se prestaba muy bien, y incluso para los estilos de los grandes rascacielos norteamericanos. Es decir, que había la añoranza, por un lado, de un mundo clásico, sereno, ordenado, y por otro venía esa otra arquitectura más moderna, más revolucionaria. La mezcla de esas dos va a producir un mundo absolutamente moderno, pensando ya en España, pero con una base clásica, pero con una base clásica revolucionaria, como veis. Esto es un cuadro de un ambiente absolutamente clásico, pero donde los personajes ya no son seres de rostro conocido, son maniquís, hablando un poco de este mundo realmente más despótico, más industrial que viene en este siglo XX en Europa. Pero hay una base de misterio, de misticismo, de surrealismo, como es este fotógrafo Herbert Liss, también de los mismos años, los años 30-40, que fijaros que esto va a ser un poco lo que España va a hacer. España va a quedar aislada después de la Guerra Mundial. Los aliados quieren someterla a un cerco de hambre para que el régimen caiga, y realmente España se va a basar, se va a refugiar por un lado en sus grandes aliados, que van a ser el mundo árabe. No hay que olvidar que Franco había sido un militar africanista que tenía mucha relación con el mundo africano, con el mundo árabe, y también se va a apoyar en Hispanoamérica. Ambos mundos le van a aportar a España, además de esa base que España ya tenía basada en ese clasicismo a la vez moderno, que hablaba de un Mediterráneo eterno, como representa esta fotografía, de un tiempo detenido, de un mundo se ha llamado surrealista, se ha llamado metafísico, que va a formar gran parte de la arquitectura que vimos en los años 30, los años 40 y 50, y que va a estar presente absolutamente en la arquitectura española de los 60. La búsqueda del mundo del ladrillo rojo, el contraste con la piedra blanca, la serenidad de los edificios, a la vez ese optimismo que empiezan a tener, edificios pensados siempre en una luz muy intensa, absolutamente, en cierta manera, mediterráneos, casi podríamos decir norteafricanos, va a hacer que la arquitectura española sea una arquitectura espléndida, es considerada casi la mejor arquitectura de Europa en estos años, porque
no responde a los criterios de la arquitectura occidental, que empieza a ser una arquitectura muy pobre, muy funcionalista, influida también por Estados Unidos, sino que ha seguido su camino propio. Y con ese pozo clásico, con ese pozo a la vez moderno, va a iniciar el camino estos años. Fijaros que Pamplona tiene estos edificios que lo vimos al hablar de la arquitectura de los años 40 y 50, edificios que vienen de ese racionalismo tan poderoso, tan enigmático, europeo, con un aire también clásico, con estos proas curvas. Tenía Pamplona una base buenísima. Fijaros este otro edificio tan fantástico, este zócalo de mármol, estas proas que van a desaparecer en los años 60, la arquitectura se va a volver mucho más abstracta, van a desaparecer estas proas, van a aparecer el mundo de las terrazas, que aquí aún no había aparecido, va a seguir el de las ventanas grandes, rasgadas, la horizontalidad también se va a mantener, pero veis cómo el enfoscado va a desaparecer a favor de los mármoles, de las piedras y también, sobre todo, del ladrillo, sobre todo del ladrillo rojo. Y fijaros que en estos años, que hablamos de los años 40, se había logrado una síntesis entre ese mundo moderno, racionalista, de los grandes ventanales, y el mundo clásico. Fijaros que aquí todo esto está contenido en lo que es como una pieza de una especie de arquitrabe de templo clásico, ¿no? con esos triglifos del edificio. O bien un mundo clásico que era más basado en la Belle Époque y también el regionalismo de Primo de Rivera, la búsqueda de una arquitectura española, hispánica, regionalista, castiza, pero que tiene mucho de esa monumentalidad del Art Déco. Es decir, dentro de esas corrientes se estaba moviendo la arquitectura pamplonesa y también, por supuesto, con ese tradicionalismo más clásico, más rotundo, más austero, más moderno en cierto sentido también, que es, por ejemplo, los edificios de la Plaza de los Caídos. O con este edificio también es clásico, pero absolutamente moderno. Pero fijaros la escala de ciudad cosmopolita que vimos en esas charlas que dimos sobre la Pamplona cosmopolita. Es una ciudad de gran ciudad, es una escala de gran ciudad, con sus basamentos, sus zócalos, sus coronaciones. Esto en parte se va a perder en la arquitectura de los 60, a favor de una mayor alegría, de una mayor libertad. Se va a perder este empaque clásico que tenía la arquitectura de los 50. Y algo que se va a perder es el detalle maravilloso de las molduras, de los pequeños gestos que hacían que la arquitectura fuera tan espléndida. La decoración, por así decir, se va a perder absolutamente y todos los gestos van a ser gestos abstractos. Esto va mucho también con la renovación de la pintura. Estados Unidos, fijaros, una pintura basada en los cómics, que entra un aire de libertad, de frescura, que rompe con todas las raíces de la pintura europea. Gran parte de esto va a estar en España. Fijaros que España en el año 55 es ya incorporada a la ONU, en el año 59 la visita Eisenhower. Es decir, España se reconoce a Occidente que se ha equivocado con España, da marcha atrás y le abre los brazos para que integrarla en Occidente. Y esto en España también sin duda va a influir. Aunque España ya llevaba un camino de resurrección y nunca había perdido, de cierta manera, la diafanidad, la alegría que se nota en su arquitectura, este mundo le va a ser un apoyo a ese camino hacia la libertad. Fijaros que esta pintura también valora mucho lo cotidiano, es decir, la belleza de cierta manera de lo cotidiano, y eso España siempre lo había hecho. También hay una arquitectura más mística, como roco, con especie de abstracción expresionista, también va a haber en España. Fijaros, esta es ya pintura española, podéis ver en el Museo Abstracto de Cuenca. En España se ha dicho que España fue un vacío cultural, es todo lo contrario. España estaba a la vanguardia de muchos de los, basta ver los escultores que había en España. Oteiza, por ejemplo, considerado uno de los mejores escultores del siglo, dicho por Moore, otro de los escultores figurativos del momento. Y también los grandes pintores, los pintores del Museo de Cuenca, que siguen perfectamente las tendencias de la pintura moderna, o más críticos, como el grupo Crónica, más irónicos, con esta España de los 60, reinterpretando las meninas. O con estos maravillosos pintores, como es Redondela, como Benjamín Palencia, que como veis siguen pintando el paisaje español, pero a base de pinceladas abstractas, casi cúbicas, con manchas de colores, casi en un cuadro abstracto. Fijaros este otro, con ese misterio que va a tener este cuadro es un poco posterior, este misterio que va a retomar la arquitectura de los 70, pero que está ya en
las fachadas de muchos edificios de los 60. Y vemos, por ejemplo, Benjamín Palencia, con ese colorido que va a tener la España de estos años. Siempre os pongo este ejemplo que refleja muy bien. Fijaros, este es un edificio que se hace en el año 50-53, el Cine Micael, la Plaza La Cruz, que refleja lo que va a ser la España de estos años. Fijaros, aún tiene un zócalo en piedra marrón, aún tiene restos de lo que podían ser pilastras, es decir, aún es un edificio clásico, heredero de esa Pamplona cosmopolita, pero ya va a ser mucho más amable. Fijaros ya en la aparición del ladrillo rojo, fijaros que aquí es un ladrillo muy bonito, marcando mucho la horizontal, y sobre todo la terraza. La terraza, que es algo que en los años 30 aún y 40 que hemos visto y 50 aún no estaba clara, aquí va a ser la dominante de la arquitectura, porque es el gran logro de la arquitectura moderna, la mezcla del interior y del exterior, la apertura. Significa también la libertad, significa también la muestra del hormigón, de los materiales con que el edificio ya está construido. Fijaros también la preciosa el remate que tiene con ese gran vuelo de hormigón pintado en blanco. Fijaros ya el optimismo y la alegría que tiene esta casa, frente a, en cierta manera, la arquitectura un poco trágica aún de los años 40 y 50. Fijaros que tiene un zócalo ya muy moderno, pero sigue siendo un zócalo con estos restos clásicos de lo que era el Cine Micael. Y siempre os pongo esta foto porque es muy representativa. Fijaros, este edificio es del año 43 y este ya es del 53. En 10 años el cambio va a ser radical. Este edificio, como dijimos, tiene aún mucho de la Belle Époque, de esa arquitectura monumental europea, y tiene un basamento, como veis, más o menos clásico. Este también lo tiene el basamento, pero ya muy moderno, sigue siendo en piedra, pero está desligado ya de decoración. Este tiene, como veis, un cuerpo con estos vuelos, estos grandes vuelos, con paños entre las piezas de vuelo. Paños donde aparece algún balcón más tímido, grandes huecos. Este también tiene ese mismo vuelo, ya mucho más abstracto, con unas ventanas ya muy amplias, ya sin decoración, y donde la terraza ha cobrado el protagonismo. Y este tiene una coronación regionalista, unas columnas renacentistas, podría ser de una casa cántabra, y este tiene esa misma coronación, pero ya absolutamente moderna. Fijaros que es un ejemplo precioso de la evolución de la arquitectura, de esa arquitectura europea, herencia de la Belle Époque, a esta arquitectura absolutamente moderna, pero que en España va a mantener este cierto aire clásico que le va a dar tantísima elegancia. Ya vimos Pamplona, hemos visto el segundo ensanche, las primeras lecciones, el primer ensanche, y ahora vamos a tratar todos estos barrios que se llamaron tercer ensanche, luego este ya se llamó Iturrama, que tenían un problema. No pudieron atrapar, como en otras ciudades españolas, el gran eje de vida que venía de la ciudad antigua. ¿Por qué? Porque estaba la ciudadela y todos los fosos y los jardines que la rodeaban. Por eso estos barrios se quedan un tanto huérfanos de la ciudad, quedan un tanto desligados. Por eso sus avenidas son avenidas de barrio, no acaban de ser la gran avenida que podía haber tenido Pamplona si no hubiese tenido esta maravilla, por otra parte, de la ciudadela. Es decir, si Pamplona hubiera crecido como otras ciudades, habría tenido, por ejemplo, aquí una gran vía, a lo largo de la cual se habrían agrupado todos los barrios, como la Gran Vía de Logroño, o como la Gran Vía, la avenida creo que es de Zaragoza o de Barcelona, de Valencia. Es decir, una avenida que hubiera retomado, que hubiera tomado los ejes de la ciudad y en torno a la cual hubieran vivido los barrios nuevos. En Pamplona no pudo ser, por eso estas avenidas, que algunas son fantásticas, no tienen la vitalidad comercial y vital de una gran avenida de los 60, a causa de que al final son satélites de la ciudad antigua. Entonces vamos a tratar el barrio de San Juan. Es un barrio donde, no, por desgracia, no vamos a encontrar grandes ejemplos en este momento. Sí, en cambio, en las siguientes lecciones, cuando hablemos de la Pamplona de los 70, porque decían las malas lenguas que se había dejado construir primero todo lo más alejado, más barato, y que los promotores esperaron a que todo este barrio se consolidara para construir las piezas más lujosas, que son ya en los 70. Puede que tengan razón, porque aquí vamos a encontrar piezas espléndidas, mientras que en el resto del barrio, en estos años 50-60, no vamos a tener grandes ejemplos, como vimos en el caso anterior. Como veis, en estos años, ¿qué va a pasar? Son los años ya de la arquitectura, habla ya de la libertad, la misma libertad de las terrazas, de los grandes huecos, y la libertad de que ya no admite las manzanas
de los ensanches, ya no admite la disciplina de la manzana y quiere la libertad. Quiere la libertad de lo que se llamó polígono, es decir, ya cada bloque cuenta su historia y eso que produce, produce un desorden. La libertad a veces tiene cosas buenas y cosas malas. Al final produce una ciudad muy desordenada, sin espacios claros, sin claras espacios públicos, relación público-privado, sin diálogo entre las piezas. Al final produce una ciudad, sin ninguna duda, muy caótica y se pierde la fuerza que le puede dar la trama de un ensanche. San Juan tuvo la suerte de tener esta avenida, que fijaros que aquí logró un cierto orden, pero que en cuanto la avenida luego gira y sigue teniendo un cierto orden en los bloques, pero no logra la fuerza que podría haber tenido, pues que todas las calles hubieran llegado a esa avenida. No, como veis, cada bloque vive su vida al margen de toda la ciudad. Es decir, la libertad ha traído el caos, en cierta manera. Esta es la avenida Bayona, una avenida muy bonita, una avenida, un compañero mío que yo quería mucho, Fermín Soto Jaca, que ya murió, decía que realmente era una avenida renacentista. Cuando lo veíamos, trabajábamos en esas torres, veíamos los edificios con la luz de la tarde o de la mañana y realmente parecían las perspectivas de Piero de la Francesca, de edificios del Renacimiento. Y es verdad, el movimiento moderno, es decir, la arquitectura de estos años, va a ser muy renacentista. Son piezas aisladas que no quieren tener relación con las demás, que no logran unirse a una trama de ciudad como debía ser la ciudad medieval. Es decir, la arquitectura ha roto con la trama de la ciudad y crea como pequeños palacios que solamente a veces lucen si tienen un gran eje en torno al cual se han mirado, porque si no quedan perdidos en tramas difusas. Como veis, es una avenida muy bonita con esta secuencia de grandes palacios que trataremos, como digo, en las lecciones de los 70. Si avanzamos por la avenida, todos son edificios de los 70, excepto estos, que como veis son parte de esta arquitectura. Como veis, es una arquitectura muy monumental. Aquí recuerda mucho el edificio de Avenida del Ejército que vimos antes, no sé si será del mismo arquitecto. Fijaros que aquí en España en general, bueno, en Pamplona quizá, hay una lucha entre los arquitectos del ladrillo rojo, con influencias ya más mediterráneas, más de Madrid, pero que vimos ya en la Pamplona de los años 30 ya había edificios de ladrillo rojo, y los de ladrillo amarillo, que en cierta manera van a dar la sensación respecto al rojo de una mayor pobreza. Y el ladrillo más claro en estos años pues da la impresión de una arquitectura menos fuerte por menos contrastes, de menos color, más humilde. Y es una pena porque realmente valía lo mismo un ladrillo que otro. Aquí veis este enorme edificio con unas gigantescas terrazas, pero que no son esas terrazas acogedoras que el edificio las protege, que están acristaladas, sino que como veis son enormes terrazas de muy difícil uso y donde los elementos que vuelan son elementos pequeños. Es decir, lo ideal hubiera sido lograr una cosa intermedia, es decir, que los elementos macizos, con estas ventanas maravillosas, como veis, sigo usando la ventana de madera, la persiana de madera. Estos años ya va a pasar a ser también una persiana pintada de blanco, empezará también la persiana de plástico. Estamos ya en los últimos momentos de la persiana de madera. Fijaros el ladrillo rojo con estos juegos que ha hecho de colores, pero la pena son las terrazas, porque esta gran idea de la gran terraza, de esta valentía, pues si hubiese quedado protegida entre las piezas macizas. También es un edificio que no tiene apenas gestos de un vuelo un poco mayor en la terraza. Es una arquitectura muy rotunda. Por eso creemos que es de ese arquitecto que os hemos comentado. Fijaros que aquí aparecen los portales, también son portales muy bonitos, con grandes cristales, igual que estas grandes ventanas. Pero nos pasa también este extraño contraste entre una ventana realmente de dimensiones muy generosas y de repente unos huecos mucho más tímidos y escuetos. Es una contradicción interna en esta arquitectura. Aquí veis el portal con este precioso travertino español. Fijaros qué moderno es la composición del portal, qué moderno es este hueco y sin embargo qué antiguo queda toda esta inmensa terraza, cuando todo esto podía ser una gran cristalera, o es lo que nos extraña. También el hecho que sea tan austera la barandilla, cuando hemos visto otras barandillas con jardinera, con vidrio, que daban una sensación de mayor prestigio, de mayor lujo. ¿Lo veis? Aún así es un edificio de una escala gigantesca. Alguien dice, no, recuerda mucho la arquitectura madrileña, ¿no? En Madrid no hay edificios de esta escala. Son normalmente una escala menor. Este arquitecto usaba unas escalas grandiosas. Y aquí tenemos otro más
aparentemente más delicado, que curiosamente no ha mirado a la avenida, sino que le ha dado el lado lateral, ¿no? Y él parece que está mirando a estos frentes, ¿no? Esto es algo que le va a pasar mucho al movimiento moderno. Es como si no supiera tener dos rostros, como si no supiera girar, ¿no? Es decir, tiene un rostro y normalmente tiene unos laterales. Esto es herencia del racionalismo que no sabía tratar todas las fachadas con dignidad. Entonces nos encontramos con unas fachadas muy planas, cuando realmente quizás las que tenían que haber dado a la avenida tenían que haber sido las de las terrazas, por ejemplo. Claro, aquí se empezó a usar en Pamplona este ladrillo blanco, un tanto difícil porque es un ladrillo de poco contraste, que produce una arquitectura muy delicada, muy, de cierta manera también muy elegante, pero que pierde ese surrealismo del ladrillo rojo. Y como veis también la terraza, más que terraza, es un balcón, es decir, queda un tanto indefenso a las miradas, por lo cual son terrazas que no se usan, porque la terraza tiene muchas condicionantes para tener éxito. Primero, que esté un poco protegida por los muros de la casa. Segundo, que esté protegida de las miradas del exterior, con jardineras, con algo de vidrio en el antepecho. Después, que el techo de la terraza sea un poquito más bajo o que tenga detalles, por ejemplo, la madera. Es decir, que la terraza sea al final un espacio de estar protegido del exterior, aunque esté abierto al exterior. Si todo eso no se cumple, la terraza fracasa. Y es una pena porque es una arquitectura interesante, pero que no logra controlar bien las terrazas. Fijaros que tiene una intención clásica en el zócalo, que ha sido muy alterado, pero sí que había un zócalo original de piedra que iba marcando los pilares, herencia del clasicismo moderno. Fijaros los paños tan ordenados, la arquitectura ha sido muy alterada en las carpinterías, tiene una articulación muy tímida, como veis en esa pieza final, pero bueno, al final es una arquitectura muy digna, muy bien construida. Fijaros el portal también con esta amplitud. El interior de los portales era muy monumental, con uso de mármoles, esta gran cristalera. Aquí hay un elemento curioso que es estos salones que realmente bajan con el vidrio hasta abajo, pero que el arquitecto no quiso hacer terrazas, no sé por qué, en esta zona de la avenida. Como veis, sigue siendo bastante plano la fachada, con muy pocos resaltes, pero aquí tiene el detalle de la piedra, este elemento que vuela. Y quería mostraros cómo puede ser alterado. Fijaros, dentro de todas estas carpinterías que no nos dicen nada, tan verticales, descubrimos que hubo una carpintería original espléndida, que era esa. Fijaros. Aquí se ve realmente el espíritu del arquitecto, mucho más moderno que lo que aparenta al final en sus fachadas, ¿no? Fijaros esta composición tan preciosa, como si fuera un cuadro de Mondrian, aquí la tenéis. Fijaros qué bonita carpintería. Claro, las carpinterías antiguas de aluminio eran mucho más finas que las modernas, que son realmente tosquísimas. Fijaros qué elegancia de composición en esa carpintería. Claro, cómo sufre muchísimo un edificio cuando se le altera. Es como alterar la mirada, ¿no? Alterar la mirada de un rostro, cuando se le ponen veladuras. Fijaros qué elegancia tenía esta composición. Tuvo el detalle tan bonito de crear un gran porche, herencia clásica, gran porche hacia un espacio. No sabía muy bien cómo iba a ser. Porches. Entonces, bueno, al final fijaros que define una gran parte de lo que es el barrio de San Juan con estas tres plazas tan serenas que las tenemos. Y curiosamente, al fondo del barrio, delante de la preciosa parroquia de la Asunción, vuelve a aparecer este arquitecto con un lienzo casi idéntico formando una gran curva, como veis. ¿Veis? Aquí acaba la curva. Esto es casi una arquitectura idéntica que ha formado, como veis, el ladrillo blanco, las terrazas. Os extraña por qué aquí no se abre más, no más generoso de vidrio. También el coste, claro. Pero bueno, el caso es que al final crea una curva muy bonita. Fijaros que hay muy pocas curvas en esta época en la arquitectura. Vimos la del Hotel Los Tres Reyes. Y fijaros qué gracioso que al final estas tres piezas y esta, casi el comienzo y el final de este barrio en estos años 50-60, las está definiendo el mismo arquitecto con una arquitectura absolutamente idéntica que culmina en la iglesia de la Asunción. Y aquí tenemos otro edificio muy interesante. Este edificio que se llamaba unas torres, había dicho Huarte, antes tenía un gran cartel de la Caja de Ahorros Municipal,
Es también de los pocos rascacielos que había en el barrio de San Juan y que marcaba el giro de la avenida. Es una arquitectura muy valiente, muy moderna. Tenía dentro, no os hagáis una idea, el ladrillo de la fachada entraba dentro en los salones. Alguien podría decir muy norteamericana. Sí, sí, probablemente sí. Y fijaros que tiene las ventanas muy pequeñas, pero bueno, marcando un eje vertical, pero tiene unas terrazas fantásticas. Unas terrazas que sí que funcionan bien. Primero, por el tratamiento que tiene tan rico en la barandilla. Después, pues la protección que tiene del exterior. Después, porque tras ella se rompe la fachada totalmente y aparece todo un hueco de vidrio con el muro de separación de ladrillo que entraba dentro de la casa. Era una casa muy moderna, con los aseos en el centro, se podía dar la vuelta en torno a la casa, con una ventana entre la cocina y el salón. Una casa muy moderna. Y fijaros que también es moderna también en la silueta de la altura tremenda que tenía. Entonces, habla muy bien de estos años 60 ya en que España ya está despegando, tiene una gran seguridad, los arquitectos se están escapando cada vez más de las normas clásicas. Es la típica planta en H, con cocinas y tendederos, por los cuales ventila también la caja de escaleras y ascensores, con portales en esta encrucijada. Tenía 4 viviendas por planta, viviendas muy grandes, y donde, como veis, todas las habitaciones eran exteriores gracias al sistema de H. Y de cierta manera en estos años se va a dar, o la manzana, se va a abandonar la crujía estrecha, excepto en viviendas muy económicas, y se va a ir a grandes crujías de 20 y tantos metros con patio. A ese patio van a dar las cocinas y un dormitorio normalmente. Es decir, con eso se logra bloques de una enorme densidad que crean ciudades muy vitales y muy densas. Porque el problema de la crujía estrecha es que efectivamente todas las habitaciones dan al exterior, pero es una ciudad con doble número de calles, con las calles más muertas, la casa es más cara realmente porque tiene más fachada. Entonces el bloque patio fue una solución de estos años. Ahora ya no admitiríamos el bloque patio por los ruidos del patio, la imposibilidad de dormir en esos dormitorios. Y una alternativa a ese bloque patio tan denso fue la planta en H, que realmente es como si el patio se hubiera abierto y que logra que todas las piezas sean exteriores. Es una planta muy interesante, pero que la ciudad sufre porque, como veis, pues estas fachadas no dejan de ser fachadas un tanto de servicio y que en cierta manera dan la espalda a la ciudad. Aquí tenéis la unión de las dos Hs gigantesca. Fijaros, aquí se ve muy bien cómo teníamos estos bloques patio, hemos visto los bloques estos gigantescos rojos, y la planta en H. Como veis, logra profundidades incluso mayores, pero que crea estos laterales, mientras que este bloque en general, todas sus fachadas son dignas. Bueno, aquí tenemos ya el giro de la torre hacia atrás, dándole el sol ya. ¿Veis? Es una arquitectura que, siendo masiva, porque es realmente enorme, sin embargo tiene todos estos elementos verticales, el muro pantalla que tiene, que hace que sea más acogedora. Y luego esta impresionante secuencia de terrazas que realmente es una preciosidad. Hasta verla en la noche iluminada para ver que es una gran torre. Fijaros lo típico de estos años en que no hay ningún gesto, poquísimos gestos de remate. Los arquitectos son demasiado austeros, demasiado abstractos y no quieren tener un gesto que rompa la rotundidad del bloque. Dentro de este barrio fijaros lo que está pasando al transformar, revestir las fachadas, que a mí me parece un error gravísimo, revestir las fachadas para aislarlas, pues se pierde la textura de todas las fachadas. Fijaros que una textura preciosa, mira estas piezas tan clásicas, tan bonitas, con esa cornisa, casi son piezas clásicas, pero nos pasa lo mismo, la terraza está tratada con poco, voy a decir, con poco cariño, ¿no? Es muy difícil vivir en esta terraza. Decía un arquitecto de Oiza que el español es muy musulmán y al final dice la terraza le saca todas las cosas que estorban en la casa, las saca a la terraza. Claro, es porque la terraza no ha acabado de ser un espacio vividero de la casa. Claro, es una arquitectura muy digna, pero donde está faltando ese pequeño detalle de acoger a la terraza. Piezas como veis que podían ser firmadas por Giorgio de Chirico.
la Italia de los años 40, que es una arquitectura muy bien construida. Dentro del barrio San Juan tenemos, como veis, piezas que van con este elemento tan bonito de la terraza en la esquina, pero donde le falta probablemente esa generosidad de abrirse un poquito más. O estas casas, recordáis que vimos en la primera lección unas casas que era un arquitecto como revolucionario dentro de los suyos, porque se empeñaba en usar el ladrillo amarillo, porque hay una corriente en la arquitectura española estos años que trata de basarse en la arquitectura popular, ser más auténtica, o sea, rechaza, por así decirlo, la arquitectura de lujo del ladrillo rojo, la arquitectura de esa burguesía de los años 60, y busca una arquitectura más auténtica, más austera. Pero al final, ¿qué logra? Pues él quiere mostrar el hormigón, con sus vigas vistas, con sus forjados vistos, con sus dinteles vistos, usa un ladrillo más humilde, pero bueno, al final, ¿qué pasa? Al final, pues que las casas que se realizan así no parecen tener la calidad o el lujo de las casas de ladrillo rojo, con lo cual uno piensa, bueno, por el mismo dinero, si una persona puede pensar que vive en una casa de prestigio, de lujo, pues es una pena que no lo haga. Pero bueno, son experimentos. Como veis, todo este barrio, del barrio de San Juan, tuvo ese tratamiento y es un arquitecto que no le gusta hacer terrazas y es una pena porque realmente la terraza fue el gran hallazgo de esta época. Como veis, él trata de eh, crear unos óvalos con la cubierta, es decir, es un hombre que está, venga a investigar por un camino, aquí tenéis, que quizá otros arquitectos más cómodos van a soluciones más conocidas, pero que al final producen viviendas probablemente mejores. Aquí tenemos otro ejemplo muy raro, es una arquitectura de Guibert, que es una arquitectura ya orgánica que va buscando la luz, se mueve el edificio como buscando la luz. Lo que pasa es que esta arquitectura lo lógico sería pues, en 3 plantas, 4 plantas. Cuando ella empieza a tener tanta altura, ese organicismo ligado a la luz, a la naturaleza, se empieza a perder. Son viviendas muy buenas, con todas las piezas exteriores, con unas grandes terrazas, pero que su altura excesiva y esa libertad excesiva que tiene hace que sean extrañas en el cuerpo de la ciudad. Después no han sido restauradas. Antes era un tono mucho más fundido con el del ladrillo. Ahora, pues esta restauración no ha sido acertada, en mi opinión. Entonces, como veis, tampoco la terraza está tratada como terraza, sino como un balcón con muy poquito uso. Y luego, bueno, es un edificio que no ha tenido mucha suerte, siendo uno de los grandes edificios más altos del barrio de San Juan. Enfrente allí veis las distintas actitudes, una más clásica, más comedida, una ya más revolucionaria y aquí otra orgánica en competencia, de esta manera las tres. Si seguimos por el barrio vemos una serie de piezas, todas muy austeras, muy bien construidas, con viviendas que realmente les está faltando a todas ellas un poquito más de generosidad en el tamaño de los huecos, este mismo hueco, tanto muro, cuando realmente son estructuras de hormigón que podrían haber permitido huecos mayores, y son plantas que suelen estar muy bien. Pero veis el mismo hecho de la terraza donde no se atreven a abrir el hueco, pues por el coste probablemente de una carpintería de ese tipo. Producen ciudades muy ordenadas, pero que echa uno en falta un poquito más de alegría de vivir, ¿no? En cierta manera. Y realmente son plantas que admiten distribuciones muy buenas, tienen distribuciones nuevamente muy claras, muy buenas. Tenéis el portal, que es un portal, una reforma de portal, es una reforma preciosa del portal. Aquí al lado tenemos otra muy parecida, fijaros qué bonito el ladrillo marcando la horizontal, son plantas bonitas, ¿no? Luego aquí hay un pequeño gesto en que parece que la terraza se va a rehundir un poco, pero se rehunde muy poquito, con un poquito más que se hubiera rehundido ya sería una terraza muy acogedora, además si hubiera abierto todo el hueco. Es decir, son arquitecturas que están cumpliendo una misión, pero les falta ese poco más para ser una gran casa. Y tenemos otro, no sabemos si es del mismo arquitecto que estamos encontrando siempre, que muestra, quizás sí, que le gusta mostrar el hormigón, que va a usar siempre este tipo de ladrillo, que hoy son piezas muy interesantes, pero quizá pensadas más como experimentos, porque fijaros qué pequeñísima terraza, esa terraza no se puede realmente usar, ¿no?
Fijaros que incluso la terraza la ha aislado con un muro del exterior, ¿no? Y son como manifiestos de arquitectura que veis mostrando las piezas. ¿Recordáis que en la primera edición vimos al lado de esas casas lujosas de la zona del segundo ensanche? Vimos una casa también que estaba ensayando la búsqueda de unos elementos quebrados con este ladrillo. Pues que pensamos que quizás sean el mismo arquitecto, no lo sé. Son manifiestos que son interesantes, ¿veis? Son piezas interesantes. Quizá aquí ya la terraza tiene ya más posibilidades, ¿no? Ya más acogedora, porque está más abierta hacia adentro. Y como veis, son siempre piezas muy clásicas, muy rotundas. Aquí tenéis todo este grupo de manzana. Y aquí tenemos otro grupo. Fijaros esta pieza también con el balcón en esquina, con el juego de horizontales y verticales. Esta tiene el detalle del gran hueco, pero de nuevo es una terraza que estéticamente queda muy bien porque define muy bien la esquina, pero que no logra ser una terraza para la vida, no logra ser una pieza más de la casa. La casa tendría que haber arropado más. Ahí tenemos otro bloque, ahí tenemos esas que las veremos luego, de como veis está pasando lo mismo, pero de esta manera la terraza queda más protegida por la casa. Otra gran pieza con ese mismo gesto de... Bastaba con que este hueco hubiera sido todo el abierto y un poco más retrasado para que la casa pasase a ser casas realmente espléndidas. Están a un paso. Esta terraza ya se ve que es excesivamente pequeñita para disfrutar de ella. En cambio esa ya está mucho mejor. Veis que son piezas muy bien construidas, muy rotundas. Les está fallando un poquito más de quizá un gesto en la articulación. No acabo de entender por qué son tan abstractos estos arquitectos en estos años, cuando todos ellos sabían que un pequeño gesto en las dos últimas plantas hace la ciudad mucho más acogedora. Pero ellos buscaban esas piezas tan puras, como pasaba en la pintura. No querían tener ningún detalle para la figuración. Y la figuración empieza a existir cuando marcas el zócalo y cuando marcas la coronación. Estás marcando como la cabeza, los pies, el cuerpo. Y ellos no querían un mundo abstracto. Claro es que aquí, con que esto hubiera sido abierto, pues la casa pasa a ser una casa de esta manera de lujo. A veces parece con una connotación negativa la de casa de lujo. Yo creo que no. Si una casa puede parecer una casa espléndida, pues ¿por qué no? Y aquí tenemos esta otra manzana que vimos antes, que son, como veis, una arquitectura muy digna, muy correcta, muy bien construida, pero que echamos en falta un poquito más de... Aquí, fijaros, se ha abierto un poco más, con lo cual esta terraza puede tener mucho más uso. Fijaros que son casas muy bonitas. Aquí ya tiene el detalle de la jardinera. Pero quería que comparáis con esa otra casa, que es exactamente igual, casi de distribución, pero donde la ventana es rasgada y donde esta pequeña barandilla va uniéndolo todo. Fijaros la diferencia. Esta parece una casa como de más lujo, de más prestigio que la otra, y son exactamente iguales. Pero es todo, pues, la generosidad en la ventana. Claro, es que esta terraza le está faltando un poquito de protección para ser una terraza acogedora. Pero ha tratado el gesto este. Bueno, al final parece una casa de más categoría cuando realmente el coste no es mucho mayor. Casi esta podríamos llamar ya arquitectura de los 70, que ya en los 70 sí que la terraza va a cobrar, veis las dos manzanas que son prácticamente idénticas de distribución. Y ahora acabamos con este edificio, un edificio Colegio Mayor, un edificio muy austero, muy sincero. Fijaros que el detalle tan bonito de la entrada, con donde aparece ese pórtico clásico envuelto en el mundo del ladrillo, este ladrillo, como veis, de soga tizón, este zócalo de piedra. Creemos que es también de Urmeneta, de ese arquitecto que hizo también la iglesia del Huerto, un arquitecto muy, muy austero, que vemos las casas de la Avenida del Ejército. Fijaros qué rotundidez en el volumen. Me parece un arquitecto como muy diría yo, norteamericano, ¿no? Muy funcional, ¿no? Todo responde a una función, se expresa los baños del piso, donde está la escalera. Es pura arquitectura perfectamente construida. Entonces todo esto le da una poesía. Es una pena, la carpintería ha sido cambiada. Yo creo que la carpintería anterior era mucho más ligera. Pero es la poesía de la verdad, ¿no?
cierta manera, es la sinceridad absoluta, sin ninguna pretensión más allá de la sinceridad de la buena construcción. Y podemos decir, eso es arquitectura, la arquitectura es la verdad, ¿no? Por eso es un edificio que siempre me intriga, que es tan sincero, tan rotundo, no le importa en absoluto lo que piensen de él. No está compuesto en absoluto para la ciudad ni para las fotografías de las revistas de arquitectura, sino solo como él es. ¿Veis? Es una pena que esté girado respecto a la trama de la ciudad. Probablemente él quizá fue anterior a la trama, porque es una pieza curiosa, colegio mayor en este barrio, casi todo el residencial. Y muchas gracias.